ahora desde la nueva regulación europea y varias regulaciones internacionales dicen que a partir de 500 trabajadores, cualquier empresa que tenga assets tiene que reportar su riesgo físico, transicional y climático. Entonces esto se hizo... ¿Qué significa? O sea, el riesgo ¿qué físico, tipo de assets? Por ejemplo, cualquier empresa que tenga más de 500 trabajadores y tenga oficinas, por ejemplo, ¿no? De propiedad. A partir de enero del 2023 ha salido una regulación que es la EU Taxonomy for Climate Change que te requiere reportar, por ejemplo, tu riesgo físico. Ahora es voluntario, hasta aquí 1 o 2 años que será obligatorio. ¿Qué significa reportar el riesgo físico? Pues tú para este edificio tienes que reportar cuál es tu riesgo contra incendios, contra inundaciones, contra temperaturas extremas, etcétera, etcétera, etcétera. Un score que te diga yo tengo este riesgo. El riesgo transicional es el riesgo que yo voy a sufrir por tener una disrupción, porque ocurra una catástrofe natural, por ejemplo, en supply chain. Si hay una gran inundación y las carreteras quedan cortadas y yo soy un proveedor de X y no voy a poder hacer mi ruta de A a B, ¿cómo lo voy a gestionar? Todo esto se va a tener que reportar y hay un formulario. ¿Qué significa reportar? O sea, ¿es un papeleo? ¿Es un papeleo que está en algún sitio? Ahora es papeleo. Son unos informes que tú tienes que hacer que tienen que estar aprobados, básicamente. ¿Aprobados por quién? Si estás en Europa, la regulación europea te marcará pues, cuál es el framework regulatorio. En este caso, el EU Taxonomy for Climate Change. ¿Y si no lo aprueban? Pues tendrás sanciones. ¿De cuánto? Esto no está determinado aún por la regulación, pero bueno, irán escalando. Es como en su momento salió la certificación energética, de que durante unos años era voluntario, luego era necesario y al final es obligatorio. Y ya no te registran un piso si no tienes la certificación energética, pues seguirá el mismo proceso. Y al final el objetivo de la Comisión Europea es que haya una concienciación de cuál es el riesgo climático asociado a cada uno de los assets que tú puedas tener. Y por Pero tanto, tampoco puedes hacer mucho por el riesgo climático, ¿no? Como empresa. Hay cosas que sí que puedes hacer y hay cosas que no puedes llegar a hacer. Entonces, las que puedes llegar a hacer es, por ejemplo, cuando estás haciendo ciertas edificaciones y cuando te haces ciertas mejoras del edificio, ya las tienes de hacer bajando unos patrones. Entonces, estos patrones también te los determina todo este tipo de regulación. Y lo que es necesario es que si no puedes hacer nada, tengas una cobertura asociada. Volvemos a los tomadores del riesgo. O sea, tú no vas a poder tener un riesgo por encima de un cierto valor y no tener un plan de acción o tener un plan de colateralización a ese riesgo. Eso es diferente de la sostenibilidad, ¿no? De, por ejemplo, pues el uso del plástico o ese tipo de cosas. Eso es otra ventanilla. La gente aún pone lo que sería sostenibilidad y clima dentro de la misma, si quieres, carpeta y de alguna manera, no, incluso dentro del clima, hay clima y clima. Hay clima, lo que sería el carbon accounting, carbon credits y todo esto, y luego hay toda la parte del riesgo climático. Que es diferente. Es diferente, el modelo es distinto, tiene, evidentemente las condiciones económicas asociadas a los impactos son distintos. Hay muchas empresas, muchas startups que han salido ofreciendo pues contadores de carbón, ¿no? O sea, el consumo de carbono. La huella de carbono. La huella de carbono asociado a muchas actividades, ¿no? Y eso también es algo que hay cierta amenaza de que estará regulado y que tendremos que reportar. Aquí en Europa nos encanta reportar cosas, ¿no? Entonces, al final, oye, las empresas tienen que reportar muchas cosas, ¿no? Y aparecen startups que, de alguna forma, te ayudan a contar esto y reportarlo, ¿no? Pero en vuestro caso no tiene que ver con la huella de carbono, ¿eh? No. ¿No ayudáis en eso? No. ¿No tiene sentido que tener una especie de all-in-one de todo lo que es regulación climática, de sostenibilidad, etcétera? Seguramente que sí. Al fin y al cabo, las cosas están interconectadas, ¿no? Hasta cierto punto, pero tú cómo modelas una potencial huella de carbono no tiene nada que ver cómo modelas, por ejemplo, pues un potencial riesgo incendio forestal. Una cosa es un riesgo físico, donde tú tienes unas características físicas, unos modelos matemáticos, etcétera, y la otra es más operaciones, ¿no? Tienes una fórmula que es lineal y en función de las operaciones que haces o no, pues tienes más o menos huella de carbono, ¿no? Pero no es Es mucho más sencillo modelar una huella de carbono de lo que es un incendio forestal. ¿Qué tipo de catástrofes detectáis? ¿O prevenís? No prevenís, no, ¿no? No, no prevenimos nada. Porque si sois capaces de
detectarlo o estadísticamente entender qué puede pasar, también podríais prevenir, ¿no? Sería igual el mejor. El evento no lo puedes prevenir, lo que puedes es o aminorarlo, por ejemplo, la escala temporal que hacemos cuando hacemos simulaciones de catástrofes va desde el tiempo real hasta la escala climática. Entonces, cuando tú haces Early Warning System y lo hacemos pues para Protección Civil, por ejemplo, para las Naciones Unidas, para la Cruz Roja, lo que se intenta es resilience y adaptación. Es decir, tú sabes que va a ocurrir, puedes hacer dos cosas. Uno, empezar a mitigar los impactos de lo que va a ocurrir. Y segundo, por ejemplo, si es un incendio forestal, puedes empezar a mitigar la dispersión del incendio en sí. Pero cuando hablamos de una erupción volcánica, tú no puedes prevenir nada de la erupción volcánica. Lo que puedes hacer es, por ejemplo, pues si va a haber una erupción volcánica, va a haber mucha ceniza en la atmósfera, tú le puedes decir a la aviación por dónde va a ir la ceniza para que no se encuentre y no tenga un accidente. Entonces puedes prevenir riesgos. Prevenir el evento en sí, no. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Cada riesgo en sí tiene su intrahistoria. Por ejemplo, si vamos al tema de las cenizas volcánicas, cuando hay una erupción, nosotros lo que simulamos es cómo de alta es la columna eruptiva, cuál es la masa que está en la columna eruptiva y, por tanto, cuáles son las partículas que van a estar en la atmósfera. Sabiendo el tipo de partícula, la altura de la partícula y los vientos en tiempo real donde ha tenido erupción, tú puedes hacer modelos de dispersión y de advección de partículas. Entonces sabes dónde está la pluma de ceniza en tiempo y espacio. Esto lo cruzas con toda la información del tráfico aéreo y eres capaz de predecir si una ruta aérea va a estar impactada pues, por una pluma de ceniza. Esto, por ejemplo, lo hacemos para Eurocontrol y para Indra. Hay un gran proyecto de 10 años donde se llama el Crisis Management y es todas las acciones que se tienen que tomar para poder prevenir eventos atmosféricos que pueden poner en peligro la gestión del tráfico aéreo, tanto a nivel de que un avión pues, pueda caerse, ¿no? Hasta la operativa en sí de disrupción. Ahora no puedo salir porque no tengo visibilidad, o ahora no puedo salir porque la ceniza me la encontraría de cara, ¿no? Es como muy ad hoc, ¿no? Este caso es bastante ad hoc. El tema de las erupciones volcánicas, el impacto es o en suelo cerca de donde ha habido la erupción, recordemos La Palma, ¿no? O a nivel mucho más grande, a nivel espacial, con la ceniza. Pero cuando vamos, por ejemplo, a un incendio forestal, ¿cómo lo hacemos? Hay dos maneras de hacerlo. Tradicionalmente, los modelos de riesgo son probabilísticos estocásticos. Es decir, la mayoría de empresas miraban a qué ha pasado en los últimos 100 años, crean una tendencia, proyectan esa tendencia hacia futuro y llaman eso futuro. ¿Qué pasa? Con la llegada del cambio climático, los próximos 10 años ya no son característicos de los últimos 10. No son representativos, ni mucho menos de los últimos 100. Entonces vemos que hay muchos más incendios forestales de los que había y la magnitud de estos incendios son mucho más grandes. Entonces, los modelos probabilísticos tienen mucha deficiencia. Nos vamos a los modelos físicos. Los modelos físicos son aquellos de que tú tomas en cuenta el pasado, pero lo que miras es las características físicas del presente. Humedad del terreno, la vegetación, la topografía, los vientos, etc. Una vez empieza un incendio, tú puedes simular matemáticamente la propagación de ese incendio y poder dar información desde la Protección Civil para que, de alguna manera, mitigue el impacto del incendio, hasta aseguradoras, donde tú les dices el potencial riesgo. Luego hablaremos de hazard y hablaremos de riesgo. El hazard es la probabilidad de que algo ocurra, el riesgo es la probabilidad de pérdida esperada asociada a ese hazard, ¿no? Entonces la aseguradora quiere saber cuál es el riesgo que tiene para todas las propiedades que están aseguradas en un año vista. Y ahí es como cuando tú vas a pedir un seguro, te dicen, pues si vives en California, pues tu seguro para esta casa es de 4.000 euros al mes, en función del riesgo esperado que ellos piensan que puede haber con esa propiedad. Nosotros lo que hacemos es el cálculo de todo ese riesgo, para que la aseguradora pueda determinar, te cobro 1, 2 o 10. Vale. ¿Y realmente tenéis clientes de aseguradoras? Tenemos clientes de los 3 sectores. Tenemos clientes de los que serían risk-takers, ¿no? Aseguradoras, reaseguradoras y sector financiero. Tenemos también clientes como inversores, en este caso. Tenemos risk managers, aquellos que tienen que manejar el riesgo, ya sean públicos o privados. Trabajamos pues, desde con el Gobierno de España a nivel de incendios forestales hasta con las Naciones Unidas o con la Cruz Roja. O sea, ¿vendéis al Gobierno de España? ¿Has dicho protección civil? Protección civil, son en proyectos donde se hacen modelos para mejorar, por ejemplo, el riesgo de incendios y la actuación contra esto. O sea, el incendio de Tenerife, por decir algo, ¿no?
¿Ahí habéis intervenido de alguna manera? No, a nivel español estamos con un proyecto conjuntamente con CEDETI, con Protección Civil, etcétera, haciendo un modelo mejorado de incendios a nivel español. Esto es, en paralelo estamos haciendo para Europa. Estamos haciendo el primer modelo paramétrico de incendios para todo lo que sería la Comunidad Europea. Entonces esto pues ha empezado con España, hay Italia, hay Grecia y hay Portugal. Entonces se iba a ir experimentando. Esto es diseñar un modelo que es mejor y crear un sistema para que aseguradoras, reaseguradoras puedan mejorar el cálculo del riesgo y por tanto bajar el precio de los seguros.